el concepto. Y al estar mezclando varias cosas, pues hay problemas, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está la identidad. Aquí dice el seno de. Ahorita su compañera dijo por. Tengan cuidado, porque no se dice seno por, no se dice coseno por, es coseno de. Por eso se llama función. Una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Por eso el coseno se aplica a la x. Debido a eso, se debe de leer el coseno de x, porque el coseno se está aplicando a la x. Tengan mucho cuidado, vuelvo a repetir, porque si alguien dice coseno por, entonces se convierte en una operación, y no es una operación. Ahí ese es error de concepto, esa es imprecisión, perdón. Entonces tengan mucho cuidado porque todavía en quinto semestre me llego a topar con esas graves imprecisiones, que me leen seno por, y al ser seno por, entonces tendríamos que aplicar jerarquía de operaciones, y no es cierto, es una función. Entonces, la identidad que voy a utilizar aquí, y que, o sea, insisto, es una identidad que ya se la deben de estar aprendiendo, es la identidad del doble del ángulo. Investiguen todas las demás, las otras identidades pues las van a estar utilizando mucho. La identidad menciona que el seno de 2 veces, acuérdense que se dice de, el seno de 2 veces el ángulo se calcula como el doble del seno del ángulo por el coseno del ángulo. Ahí tienen que ir aprendiendo, esto es de cuarto semestre, pero es bueno enseñarlo desde ahorita, que si aquí tengo un ángulo, debo describir un ángulo que es la mitad, en otras palabras es de 30 y este también es de 30, por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo hago primero, ya saben, es sustituir la identidad. Por lo tanto, sustituyo la identidad de doble ángulo, y al sustituir la identidad, entonces debo describir que esto es x por el coseno de x igual. Entonces, fíjense cómo aquí lo que estén sustituyendo identidades, pues puede ser cualquier identidad, ¿no? La recíproca, la de cociente, la pitagórica, la de doble ángulo, etcétera, ¿no? Cualquiera de ellas que sea. Y una vez que ya sustituyeron, lo que se van a dar cuenta es que queda una ecuación. ¿Qué es una ecuación? 40. 40, dime 40. Una ecuación es una... No es cierto. 45. ¿No 40? 23. Una ecuación es una igualdad. 28. Ok, bueno, ya Lo fueron dije muchos primero. y siento que ahí no corregí rápido. Bueno, vamos a dejarlo así. Luego veo eso de la ecuación. Entonces ya saben que la ecuación es una igualdad entre dos miembros, y como son dos miembros izquierdo operaciones, o posiblemente no tengo operaciones en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Entonces, una vez que ya tengo una ecuación, entonces díganme cómo resuelvo esa ecuación. 22. 22, dime. Sí. Por jerarquía de operaciones. No. Se despeja. 10, ¿me dijiste 10? 44. Dije 10. 10, dime 10. 5. Calculan primero los valores de las incógnitas para que se cumpla la igualdad. No. ¿Alguien más? 44. 44, dime 44. 5. Satisfaciendo la ecuación. ¿De qué, perdón? Satisfaciendo la ecuación. No. 14. 14, 5. dime 14. ¿Sustituyendo? 28. No, sustituyendo, no. 28, dime. 28. Dime 28. ¿No? ¿Cómo 28? Factorizando. Exacto. Lo que debemos de hacer es factorizar. ¿Qué es factorizar? 36. 36. 5. ¿Es expresar en factores? Ahí es expresar en factores. Entonces, para resolver una ecuación, si bien es cierto lo que dijo su compañera, puede tomarse en cuenta de las operaciones, de la jerarquía de operaciones, también yo ya tengo el nivel para darme cuenta que puedo factorizar. Y si ustedes, aquí tengo un coseno y aquí tengo otro coseno. Eso quiere decir que yo estoy observando que existe un factor común. Y como hay un factor común, entonces este factor que es común es el que voy a expresar como factores. Y si lo expreso como factores, entonces voy a escribir un coseno del ángulo multiplicado por la división. Recuerden
este que estoy factorizando, ese término que estoy factorizando. Al hacer la división, si ustedes se dan cuenta, solamente estoy realizando la división de coseno entre coseno, que me da 1, y 1 por lo demás es el resultado que debo de escribir dentro del paréntesis. Por lo tanto, realizando lo que les acabo de explicar, aquí me queda un 2 seno del ángulo, y luego hago lo mismo. Este segundo término, recuerden que, ¿qué es un término? 2.28. No, dime 2. 5. Un 40. término es la multiplicación de un coeficiente por una variable, por un signo y un exponente. Ok, esos son los primeros elementos, ¿no? Obviamente hay muchos más elementos, porque ya saben ahorita que también está la función trigonométrica, la función exponencial y varias cosas, ¿no? Entonces, básicamente un término es signo por coeficiente por variable, pero ahorita ya a estas alturas, función logarítmica, función trigonométrica y arcofunción. Entonces, este término comienza con el signo y luego tiene una función trigonométrica, que la voy a dividir entre esta misma función. La división de coseno entre coseno, ¿cuánto me va a dar? 24. 24, ¿No? dime 24. 28. Dime 24. 28. Profesor, no se equivocó en la letra del Ajá, es lo que le iba a decir, coseno. Ah, ya, exacto. La niña que me dijo eso, ¿qué número de lista tienes? 12. 12, ok. Va. 12. Número 12, Dios te pague por hacérmelo notar. Deja ver dónde aquí la escribo. Muy bien, sale bien. Entonces, ya no pude escuchar la otra parte, pero pues definitivamente si yo hago la división del coseno entre el otro coseno, pues ya sé que me da la unidad. Y por lo tanto, aquí debo de escribir un más que proviene de ley de los signos y el 1 que proviene de la unidad, del concepto, donde ese concepto fue ley de los signos. Entonces, eso va a ser igual con 1. Entonces, fíjense cómo no es una ecuación de segundo grado. Sin embargo, sí se ve el segundo grado porque aquí hay una multiplicación de dos funciones. Entonces, un exponente en el coseno y otro exponente en el coseno es como si tuviera un exponente 2. Entonces, aunque propiamente no sea una ecuación de segundo grado, puedo resolverla por factorización. Y ahora sí, ya que factoricé, ¿qué se debe de hacer? 24. 44, dime 44. 22. Satisfacer la ecuación. Ahora sí se satisface la ecuación. Se satisface la ecuación porque ya tengo una igualdad con 0. Ahí tengan presente eso. ¿Por qué se iguala con 0? Pues porque para satisfacer la ecuación yo voy a tener una primera respuesta que va a obedecer al primer factor. Y el primer factor es el coseno de x1. Ese es el primer factor. Entonces, este factor multiplicado por el segundo factor me debe de dar por resultado 0. Por lo tanto, ¿qué valor tiene el primer factor? 44. Tiene menos 1. No. 40. ¿Tiene 1? 40. 1. No. 5. 5, dime 5. 0. 0, muy bien, debe ser 0. ¿Por qué debe de ser 0? Porque acuérdense que están sustituyendo. Entonces, si yo sustituyo, ese reemplazo me debe de llevar al resultado. Esa es la razón por la cual si yo reemplazo el 0, déjense los muestro. No, permítame tantito. Vamos a quitar todas las ¿Profe está marcas. escribiendo? Ahí voy. Dime. Se trabó su pantalla. Ah, Ajá. Sí, se trabó. ya se destrabó, sigue trabada. No, Sigue trabando. Ok, va, déjenles vuelvo a compartir para que todos lo vean. Ok, listo. ¿Ya les están viendo? Ya, profe. Sí, profe, ya se Pues va. Entonces, el asunto debe de ser que este factor debe ser tal que al multiplicar por el otro factor es todo lo que está entre paréntesis, me dé por resultado 0. Esa es la razón por la cual este factor debe valer 0, para que 0 por el segundo factor me dé por resultado 0. Eso es satisfacer la ecuación, que al sustituir un valor me dé por resultado lo que está en la ecuación. Por eso todo el coseno debe valer 0. Todo este coseno debe ser 0.
Eso implica satisfacer la ecuación. Es calcular mentalmente qué valor debe tener ese factor. Y entonces, el otro factor, por decirlo así, que más bien son 2. Y entonces, díganme por favor qué valor debe tener este seno. 5. Dime 5. 40. Dime 5. Menos un medio. Ok, Menos un medio. Que obviamente eso procede de las operaciones inversas. Entonces, ¿por qué debe de ser menos un medio? Profe, Dime. perdón por interrumpirlo. Es que, bueno, yo me percaté de que no podíamos, bueno, en vez de factorizar, podíamos utilizar operación inversa, ¿no? No, no podemos utilizar inversa. ¿Por qué no puedo utilizar operación inversa? Porque es una ecuación de segundo grado. Es por lo que te había dicho, ¿no? Este seno por este coseno, aunque no sea la misma letra, de todas maneras, al tener exponente 1 y 1, se convierte en una ecuación de segundo grado. Y al ser una ecuación de segundo grado, forzosamente hay que factorizar. ¿Sale bien? Porque si no factorizas, en ese momento vas a perder información. Si tú te das cuenta, con lo que tú quisiste hacer, si tú haces la operación inversa con el coseno, te queda menos coseno. Y cuando tú divides entre ese coseno, te queda 1. Y cuando te queda 1, se pierde la información del coseno. Y como se pierde la información, va a resultar que en lo que tú reportes, solamente vas a reportar un resultado. Pero en realidad son 2 resultados. ¿Por qué son 2 resultados? Porque es una ecuación cuadrática. Y entonces cuando tú divides coseno entre coseno, este resultado ya no te aparece. Y como ya no te aparece, entonces ya está mal el concepto, la conceptualización. Todas las ecuaciones de segundo grado tienen 2 respuestas, aunque a veces sea la misma, ¿no? ¿Sale bien? Sí, profe, está bien. Ok, va que va. Entonces, ¿por qué dijo su compañero que era menos un medio? Pues acuérdense que son operaciones inversas. Aquí hay una suma, por eso aquí me queda una resta, que es la operación inversa, y aquí hay una multiplicación, por eso aquí tengo una división, y de ahí viene lo de la operación inversa. Ahora bien, ya que se hizo el concepto que es satisfacer la ecuación, y acuérdense que satisfacer la ecuación es calcular mentalmente qué número debo de reemplazar para que al realizar la multiplicación se cumpla la igualdad. ¿Qué número debo de reemplazar aquí? Pues el menos un medio. ¿Por qué menos un medio? Porque menos un medio por 2 me da menos 1, y menos 1 más 1 me da 0, y 0 por todo lo demás se cumple la ecuación. Eso quiere decir satisfacer la ecuación. ¿Qué número voy a reemplazar? Que se calcula mentalmente para asegurar, que se va a satisfacer la ecuación, que se va a cumplir con la ecuación. Bueno, entonces, ahora bien, ya que tenemos eso, entonces viene la parte interesante. Resulta que en este resultado, si yo aplico algo que se denomina función inversa, y que ya saben que función inversa es intercambiar datos por resultados, va a quedar que el ángulo se va a calcular como el arco cuyo coseno sea 0. El problema es que ahí hay un gran inconveniente, porque el 0 proviene de una división de 0 entre 1, pero también proviene de una división de 0 entre 2, y también proviene de una división de 0 entre raíz de 3. ¿Alguien me puede decir por qué estoy utilizando el 2 y raíz de 3? 22. Bueno. Dime 2, ¿por qué? 23. Porque esos son los números que involucran a un triángulo rectángulo en el plano cartesiano. Ok, es un triángulo que yo les enseñé. O sea, ese es el triángulo que siempre deben tener presente. Acuérdense que ahí habíamos dicho en la clase pasada que hay un triángulo donde este lado mide 2, este lado mide 1 y este lado mide raíz de 3. Por eso son los 3 números que estoy utilizando aquí en el denominador, y siempre deben pensar en esos números. Ya saben que este es de 60 grados, que este es de 30 grados y que este es de 90 grados. Obviamente este es pi entre 6 y entre 3. Ya habíamos explicado por qué, ¿no? Entonces, debido a esa situación, yo tengo que pensar en que por ser coseno, el número de arriba obedece a un cateto adyacente y el número de abajo obedece a una hipotenusa. ¿Por qué? Porque coseno está definido como la división de cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, ahí va a ser una parte conceptual más fuerte, más abstracta, pero que deben de entenderla. Primeramente,
¿Alguien me puede decir el cateto adyacente a qué dirección obedece? 44. 44, dime. Al infinito. Dirección a la derecha. No, esa no es dirección. 36 36, dime. va hacia arriba. No, porque es 0. Te pongo la mitad, pero eso no es la dirección. Acuérdense que sentido es arriba y abajo. 26. 26, dime 44. 26. Bueno, ¿Está en el mismo lado de donde está el ángulo? No, 44 está en el punto. Bueno, solo sé que no tiene como tal. No está centrado, vaya. no, No sé cómo decirlo. no. Vuelvo a repetir. ¿Fuera de la hipotenusa? Al oeste. El cateto adyacente, ¿en qué dirección está? Acuérdense que hay una gran diferencia entre dirección y sentido. Ya también se los había explicado. Al oeste. No, ese es sentido. Ay. ¿El cateto adyacente en qué dirección está? Obviamente estamos hablando de los 4 cuadrantes, ¿no? 5. 25 dijiste. 26. 26, no dijiste 5, dime 5. Pegado siempre al cuadrante. No, bueno, sí, pegado al cuadrante sí, pero al pegado al cuadrante hay que tener ahí mucho cuidado porque el cuadrante es un plano. Entonces cualquier línea que esté en el plano está pegado al cuadrante. Profe, ¿dijo cateto adyacente o cateto opuesto? Cateto adyacente 26. porque hablamos de un coseno. 26, dime, ¿en qué dirección? ¿Sería en vertical? No, no está en vertical. 2. 2, dime 2. Horizontal. Ok, está en horizontal, muy bien. Ahora sí, dime, el que dijo profe, ¿qué me ibas a decir? No le iba a decir eso, pero bueno, no era para participación, era por duda. Ok, va que va. Entonces, acuérdense de todos los conceptos que les he manejado, porque todos esos son importantes. Por eso no les hablo con palabras domingueras o con groserías como hacen algunos maestros, ¿no? Algunos maestros tratan de ganarse a sus alumnos hablando con groserías en clase o con albures o lo que sea, ¿no? O sea que hay que ser concisos porque así es la vida. Este es el horizontal y este es el vertical. Entonces acuérdense que yo les había dicho que para hacer un triángulo siempre comienzo en sentido a la derecha, sentido hacia arriba y me regreso. Pero este sentido a la derecha obedece a una dirección horizontal. ¿Qué es la dirección? La línea sobre la que se mueve, que es el sentido hacia un lado y hacia el otro. Entonces, este tiene un sentido hacia arriba, aunque es el sentido vertical. Aunque es la dirección vertical. Por lo tanto, si aquí tengo el ángulo, el cateto adyacente, acuérdense que es el que está pegado al eje, no está en el plano, no está pegado al cuadrante, está pegado al eje de las abscisas. Y el cateto opuesto es el que hace que vaya hacia arriba o vaya hacia abajo. Lo mismo ocurre con un triángulo que está en el segundo cuadrante. Primero me voy al sentido derecho, luego me voy al sentido para arriba y luego me voy de regreso. Eso quiere decir que la dirección es dirección horizontal y la otra dirección es vertical. Insisto, sentido es hacia un lado o hacia el otro, dirección es la línea sobre la que me muevo. Por lo tanto, si aquí pienso en el ángulo, en cualquiera de estos dos triángulos, y también si hablamos en el tercer cuadrante o hablamos en el cuarto cuadrante, siempre el cateto adyacente va a estar en la horizontal. Siempre va a estar en la horizontal. Y obviamente el cateto opuesto siempre va a estar en la vertical. Ahí para que lo vayan entendiendo, ¿no? Entonces, ahí les va el concepto. Y por favor, si tienen duda, díganmelo porque es un concepto abstracto completamente, ¿no? Si el cateto adyacente, vuelvo a repetir, si el cateto adyacente vale 0, si el cateto adyacente vale 0, ¿dónde queda o cómo quedan el cateto opuesto y la hipotenusa? Profe, el cateto adyacente es el que está enfrente de la hipotenusa, ¿no? No, porque enfrente de la hipotenusa no hay ninguno. El que está enfrente de la hipotenusa es el ángulo recto. No. Más bien la hipotenusa está enfrente de los dos catetos. Sí, exacto, está enfrente de los dos. Por eso no se dice enfrente, sino de acuerdo al ángulo, tú dices cateto opuesto, que es el que está enfrente, y cateto adyacente, el que está adyacente. Ya sabemos que adyacente es el que está pegado, el que está junto. Entonces, si el cateto adyacente, si el cateto adyacente es 0, fíjense dónde está el cateto adyacente. Entonces díganme cómo queda el cateto opuesto y la hipotenusa, o en dónde quedan.
¿Dos? 2, dime 2. El triángulo no existe. Exacto, el triángulo no existe. Es una línea, ¿no? Ah, no. Exacto, es una línea. Ahora dime, ¿esa línea dónde queda? En el de las abscisas. No, Ah, En el de la primer ¿De cuadrante. las Sí, en ordenadas? el primer cuadrante, ¿no? primero díganme el número Ah, que 44. 44. Dime 44. En el primer cuadrante. No, 23. 23, dime. ¿En el eje de las En el ordenadas? eje de las ordenadas, muy bien, queda en el eje de las ordenadas. Y eso es algo medio abstracto de pensar, porque obviamente si el cateto adyacente es 0, pues ya no hubo triángulo, eso es un hecho. Sin embargo, sí sigue existiendo debido a que hagan de cuenta que esto es un reloj que va avanzando. Entonces, como una manecilla del reloj va avanzando, pues a veces puede quedar a las 3, a veces puede quedar a las 6, a veces a las 9 o a veces a las 12. Entonces, lo que va a ocurrir cuando el cateto adyacente es 0 es que como no hay cateto adyacente, acuérdense que el cateto adyacente es hacia la derecha, en el sentido derecha o en el sentido izquierda, eso quiere decir que los dos lados que restan, debido a que no hay cateto adyacente, el lado hipotenusa y el lado cateto opuesto quedan los dos juntos en el eje vertical. Y el eje vertical, la dirección vertical, implica que también puede ser en el sentido hacia abajo. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando de un ángulo de 0 grados que me genera una división de 0 entre 1 o de 0 entre 2 o de 0 entre raíz de 3, porque obedece a esos triángulos, perdón, a esos 3 lados del triángulo, disculpen, entonces quiere decir que hay 2 respuestas. Fíjense cómo aquí no pude hacer nada con la calculadora, sino aquí, por lo que estoy observando y por lo que les acabo de explicar, entonces resulta que el ángulo 1 va a ser, el ángulo 1 va a ser de 90 grados, pero el ángulo 2 va a ser de 270 grados, por la ubicación del cateto adyacente que es 0, y el cateto adyacente dijimos que siempre es sobre la horizontal. ¿Alguna duda en esa abstracción? Bastante rara, pero es un hecho. Yo, profe. Dime lo que entendiste y dime lo que no te quedó claro. Lo que no me quedó claro es que, bueno, no sé si usted se acuerda que una vez habíamos dicho que el triángulo era una figura que estaba unida por 3 segmentos, entonces es como de... Esa es la definición. Entonces, ¿dónde están los otros 2 segmentos? Por eso te digo que ya es una abstracción, porque en realidad el triángulo no existe. ¿Por qué no existe el triángulo? Porque tú puedes hacer una división de 0 entre el número que tú quieras. Eso sí es permitido en aritmética. Y acuérdate que repartir 0 entre 5 te va a dar de resultado 0. O sea, la división existe. Y como la división existe, debe de haber un triángulo que tenga un ángulo asociado. Ahora, el problema es que no hay triángulo. ¿Por qué no hay triángulo? Por lo que tú dijiste, ¿no? El triángulo está formado de 3 segmentos. Pero si no, entonces viene la abstracción. Si tienes un segmento que es hipotenusa, si tienes un segmento que es cateto opuesto que está sobre, y también tienes un cateto adyacente, pero vale 0. Entonces no hay triángulo, pero sí hay ángulo. Y como hay ángulo, la posición en la cual queda la hipotenusa y el cateto opuesto te indica en los cuadrantes, porque los cuadrantes ya los manejamos, entonces te indica que tú vas a tener un ángulo de 90 grados. ¿Sale bien? Te digo, es medio raro, pero pues así se ve la abstracción. No existe el lado, no existe el triángulo, pero sí existe el ángulo asociado. ¿Sale bien? Ok, profe. Va que va. Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados? Pues los resultados, como ya les dije, no se deben de expresar en grados sexagesimales, sino se deben de expresar en en radianes. Eso implica que el primer resultado es pi medios, porque sabemos que 90 grados es pi medios, más n veces 2pi, que hace referencia a toda la vuelta. Y el otro, 270 grados, ¿cuántos radianes son? 44 son 3 pi radianes sobre 2. 3 pi radianes sobre 2, muy bien, pues 3 medios de pi radianes. Ok, muy bien. Entonces, nada más hay que acordarse de esas proporciones, porque esas proporciones me ayudan, ¿no? Y por favor no digan
regla de 3, porque regla de 3 no existe la regla de 3. Es un concepto bastante feo. Y regla de 3 es una regla que tiene divisiones que van cada 3 centímetros. Esa es de 3. Esto se llama regla de 3. Lo que hacen de productos cruzados y todo eso, eso no se llama regla de 3, se llama proporción. Y acuérdense que hay 4 tipos de proporciones. Entonces, alguien que sabe lo que es una proporción, que es una igualdad entre dos números racionales, también debe de entender que la interpretación hay 4 diferentes que las vieron en álgebra. Si no las vieron, ahí les pido que vean por favor los videos que están en YouTube de álgebra para que vean cuáles son las 4 proporciones y obviamente no les quede la duda, ¿no? Bueno, entonces viene el otro ángulo, que como ya me dijo su compañero, es 3pi sobre 2 o 3 medios de pi, más n veces 2pi. Entonces fíjense cómo aquí es curioso, porque yo llegaría a pensar que como primera instancia, al darme 0, quiere decir que no existe. O sea, eso es algo que traigo de álgebra, pero no, porque aquí hace referencia a una interpretación de triángulos, donde llegamos a la conclusión que el triángulo no existe, pero sí genera un ángulo. Ahí es para que vayan cambiando sus bases neurológicas, sus bases cognoscitivas, y que no siempre crean que 0 quiere decir nada, ¿no? 0 quiere decir mucho, pero depende de la función, y sabemos que la función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Ahora bien, la otra, pues esa ya está más fácil, porque ahí sí hay triángulo. Entonces esta, déjenme la llevo para acá abajo, para empezar a analizar. Ya tenemos, entonces reviso estas respuestas, y estas respuestas obedecen obviamente a lo que ya vimos, que primeramente la función inversa, al aplicar el concepto de la función inversa, me queda entonces que la segunda respuesta, que ya vimos que ya tenemos 2, déjenle cambio, esta le voy a cambiar por respuesta 3, para que no se confunda con la otra. La segunda respuesta se calcula como el arco cuyo seno sea la división de menos 1 sobre 2. Y entonces, por definición, sabemos que el seno está definido como la división de un cateto opuesto entre una hipotenusa. Y por lo tanto, fíjense bien, y por lo tanto, no puede escribir 1 entre menos 2. ¿Por qué no puede escribir 1 entre menos 2? 2. Por el Dime 2, ¿por qué 2? Porque la hipotenusa jamás puede ser negativa. Exacto, la hipotenusa nunca va a ser negativa, que ese es otro concepto, ¿no? Por leyes de los signos, sí podría darse el caso de esa situación, pero por lo que nosotros sabemos que la hipotenusa nunca puede ser negativa, entonces este resultado nunca va a existir. Acuérdense que en los otros ejercicios sí podíamos decir menos 1 entre 2 o podemos decir 1 entre menos 2, pero esto obedecía a un cateto opuesto y a un cateto adyacente, o un cateto adyacente a un cateto opuesto. Pero cuando hablamos de una sí no puede ser negativa. Por lo tanto, de aquí surge un único resultado de la división. Pero vamos a revisar qué más hay, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un cateto opuesto negativo, eso me lleva entonces a, en mis 4 cuadrantes, entender que el triángulo debe tener un cateto opuesto negativo. Díganme en qué dirección es el cateto opuesto. 5, dime 5. En el tercero y cuarto. No, ¿cómo se llama? ¿En qué dirección? Cuadrante. 40, dime 40. Vertical. El cateto opuesto está en la dirección vertical y el cateto adyacente está en la dirección horizontal. Ahí vayan conceptualizando adecuadamente, porque esto viene de física. Y como les decía, ¿no? Sus compañeros que no están entrando a clase, es una lástima porque estas son las bases de física. Y física van a llevar 3 cursos de física. Entonces ahí viene lo interesante, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el cateto opuesto está en la dirección vertical. Eso quiere decir que al ser la dirección vertical, el cateto opuesto puede ir hacia abajo y también puede ir hacia abajo. Eso implica que el cateto adyacente puede ser negativo o puede ser positivo. Y si me regreso, entonces resulta que tengo 2 respuestas que no obedecen al signo, sino son 2 respuestas que obedecen a la dirección del cateto opuesto. Por lo tanto, un ángulo es este y otro ángulo es este. Pero debo de acomodar que el cateto opuesto es 1, obviamente aquí es negativo, el cateto opuesto es 1, disculpen, el cateto opuesto es 1, obviamente este es negativo, y la hipotenusa tiene un valor de 2, que es aquí y que es aquí. Por lo tanto, díganme
¿cuánto vale el lado que falta? 12. 12, dime 12. 41. Vale raíz de 30. Ok, sí me dijiste 12, ¿verdad? No, 2. 2. Disculpa, es que nada más oí el final. Vale raíz de 3. ¿Y por qué vale raíz de 3? Pues por la única y sencilla razón Profe, que ¿no es son raíz de los 5? triángulos. ¿Qué pasó? ¿No es raíz de 5? No, porque recuerda que en el teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Si tú sustituyes, la hipotenusa es 2 al cuadrado, un cateto es 1 al cuadrado y te falta, el otro cateto. Eso implica que el cateto es sí, la muy raíz bien. de 3. ¿Sale bien? Bueno, entonces ahí... Sí, pero ahí es cuando se hace el teorema de Pitágoras, ¿no? Exacto, ahí es cuando se hace el teorema de Pitágoras. Aunque la gran ventaja que tienes es que ya te sabes del triángulo. Y como ya te sabes del triángulo, este triángulo ya te lo sabes, este triángulo ya te lo sabes, pues ya si ves 1 y 2, el otro es raíz de 3. Entonces eso es una gran ventaja, ¿no? Bueno, sí, bueno, obedeciendo a los lados, ¿no? Porque si te da algún otro acomodo, pues pudiera variar, ¿no? Bueno, entonces, ahora bien, de acuerdo a lo que yo estoy viendo en mi triángulo, de acuerdo a esto que se ve en el triángulo, díganme por favor qué valor tiene este ángulo en los dos triángulos. 2. Dime 2. Mide 30 grados sexagesimales. Ok, mide 30 grados. ¿Por qué mide 30 grados? Pues por la única y sencilla razón que el lado que se llama, ¿cómo se llama el lado? Disculpen. Perdón. No se quita. Ya se quita. El lado 1, el lado que mide 1 está opuesto a 30. Entonces de ahí yo me doy cuenta que este que está aquí tiene un valor de 30 grados sexagesimales y este también son 30 grados sexagesimales. Por lo tanto, yo ya puedo decir el primer resultado. Y el primer resultado es desde el eje positivo del eje de las abscisas hasta acá. O sea que el ángulo 2, ¿cuánto vale? 26. 26. 5. 26. Vale 210. Ok, 26 vale 210, muy bien. 26 vale 210. ¿Dónde te la pongo? Aquí te la pongo. A ver, espérenme tantito, ¿eh? Déjenle pongo pausa a esto. Ok, entonces, como dije, todo este ángulo, el del primer cuadrante y el del segundo cuadrante, juntos me generan un ángulo de 180. Más ese 30, perdón, ya sabemos que son 210. Vamos a expresar en grados sexagesimales. Debe ser en radianes. Por lo tanto, ¿cuánto vale? 5. 5, dime 5. 7 sextos por pi. 7 sextos por pi. Ahí voy, muy bien. 7 sextos. ¿Cómo supo su compañero que era 7 sextos? Pues porque en algún momento yo le dije a pi sextos. Por lo tanto, a ustedes también ya les había mencionado que los 180 grados, que es lo que tengo entre el primero y el segundo cuadrante, es pi. Eso implica que pi, en este caso, son 6 sextos. Y de ahí entonces ya me queda que puedo hacer la suma. Y entonces decir que el ángulo 2 va a ser 7 sextos de pi más n veces 2 pi radianes. Y eso me genera entonces el tercer resultado de trigonométrica. Fíjense cómo todo esto es conceptual, ¿eh? O sea, eso es lo bonito de esta parte, que todos son conceptos. Y ahora sí, por último viene el otro ángulo. Y el otro ángulo es desde la parte positiva del eje de las abscisas hasta acá. Y ahora díganme cuánto mide ese ángulo. 23. 23, dime 23. 230 grados. 23 me dijiste, ¿verdad? Sí. Sí, 23 mide 330 grados. ¿Por qué mide 330 grados? Pues por la misma razón que dijimos hace ratito, ¿no? Si aquí mide 30 grados y toda la vuelta es 360, como le estoy quitando estos 30, entonces resulta que la cuarta respuesta, porque ya teníamos la respuesta 3 por acá,
Acuérdense que aquí le cambié de nombre para llamarle respuesta 3. Entonces la cuarta respuesta está referida a 330 grados, pero no lo puedo expresar en grados sexagesimales. Por lo tanto, ¿cuánto es? 23. 22. 5. Dime 22. Le dije 23. 23, dime 23. 11 sextos por pi. Ok, muy bien, son 11 sextos de pi. Decir por pi o decir de pi, ahí deben de tener mucho cuidado porque 11 sextos de pi o 11 sextos por pi, aquí sí es lo mismo. Pero si dicen si dicen seno por pi, aquí ya es diferente. Tengan mucho cuidado, aquí no es por. Aunque aquí se utiliza seno de pi y aquí también puedo utilizar 11 sextos de pi, como que pareciera que esa palabra de siempre es multiplicación, pero no siempre es multiplicación. Por eso les digo que no existe el lenguaje algebraico, porque si existiera el lenguaje algebraico, la de siempre quiere decir multiplicación, y no es cierto. La de aquí dice de aplicación de la función, no es multiplicación. Por eso no existe el lenguaje algebraico, existe la interpretación, para que les quede bien claro, y si en algún momento alguien les maneja del lenguaje algebraico, pues no le digan nada, ¿no? Simplemente no está bien conceptualizado y ya está ahí, ¿no? Entonces son 11 sextos de pi más n veces Oiga, profe. pi. Dime. En el de 7 sextos de pi es x2 o x3. Ah, es que aquí le cambié el nombre. Aquí habíamos dicho x. Aquí originalmente había dicho x. Espérame que no cambié de color. Aquí originalmente había dicho x1 y x2. Pero me había acordado que aquí ya habíamos nombrado a esta como x2. Por eso a esta ya le cambié a x3. Entonces, este primer resultado es x1, este es x3. Al otro, que desde el principio le había dicho x2, es x2. Y entonces este último es x4. ¿Sale bien? Pero fue por el cambio que hice desde acá. Porque esta le había dicho de x2. Pero cuando me acordé que aquí había dicho ya el x2, por eso le cambié a x3. ¿Sale bien? Al final de cuentas nada más cámbiale de nombre y no importa, ¿no? Lo importante es que no se repita. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, bueno, y ahí ya concluye el ejercicio. Entonces, si nada más tengan mucho cuidado de los análisis de los triángulos y sobre todo de esta parte, ¿no? Que por eso les puse el ejercicio, porque aquí hay un 0 y eso 0 quiere decir que no hay lado, no hay triángulo, pero sí hay ángulo, que sería la parte importante. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Yo, profe. Dime. Al expresar el resultado en radianes, ¿se tiene que escribir el radian solo hasta el final o se tiene que expresar en ambos términos? No, el resultado, por eso, si te diste cuenta, nada más marqué esta. A esta le puse este señalamiento rojo, porque el otro solamente fue para que lo puedas manejar en lo que siempre te enseñaron desde la primaria hasta la secundaria, pero este no es el resultado. Este solamente es para que te acuerdes y para que posteriormente hagas la proporción. O sea, este resultado no me lo reportes. El importante solamente es el de radianes. ¿Sale bien? Ajá. Ah, sí, pero me refería que al expresar, por ejemplo, 3 sextos de pi, ¿solo se deja hasta pi o se le tiene que agregar radian? Ah, es que si vas a escribir 3 sextos, bueno, ya sabemos que 3 sextos es un medio, ¿no? Si escribo un medio de pi radian, pues obviamente aquí se escribe la unidad, ¿no? Pero si estás diciendo un medio de pi más más n veces 2pi radianes, o sea, la unidad la escribimos hasta el último porque todos son radianes, ¿no? Aquí solamente la puse después del radian porque nada más estás haciendo referencia a un ángulo. Aquí estás haciendo a todos los posibles resultados. Por eso nunca he escrito la palabra radian aquí en esta parte, ¿no? Porque todos son radianes. Esa es la razón, ¿no? Ok, gracias, profe. Gracias a ustedes. ¿Algo más? Ok, entonces aquí dejo